Bueno, Eduardo, decíamos, ¿qué hacemos con vudú? ¿Vos tenés alguna fórmula? No, la ¿No? verdad que no. ¿Seguro? No. Dejá que la justicia avance por un lado, ¿no? Bueno, por eso invitamos... Que avance la justicia. Invitamos a Hernán Capielo, que es periodista del diario La Nación, investigador, y a Julio Bárbaro, que acabás de llegar de Cuba. Sí, estuve 5 días. ¿Que fuiste por placer? Es la 6ª vez que viajo. Siempre me dio curiosidad. Esta vez vine con una depresión considerable, ¿no? Porque me pareció que era un final sin rumbo ni sentido, ¿no? Porque abrieron la economía, dejaron entrar el capitalismo, entonces de pronto lo que habían superado, que eran las diferencias, están de nuevo, después de 55 años, y hablé con algunos viejos militantes del comunismo y están que se suicidan, ¿viste? Es como la aceptación de que perdieron 55 años en un sueño que terminó en burocracia, nada más. No encontré quién defienda. Antes yo iba, tenía amigos intelectuales que me decían esto tiene futuro. No, ya está. Digo, así como cayó el muro de Berlín y empezó a gustar la plata, descubrieron el mundo. Sí, pero un pedazo. Y queda la fractura de esa sociedad terrible, el que está unido al turismo. Vi un cartel que decía en un lugar de ellos, en un almacén, gracias Fidel por la revolución que nos diste, todo viejo, ¿no? Y al lado un pizarrón que decía, este mes 5 huevos por persona, 1/4 litro de aceite, tanto de arroz, tanto frijol. Más o menos como Venezuela. 5 huevos por persona, la depresión te va... Julio, bueno, estuviste una semanita fuera, pero el tema vudú, es decir, ¿por qué crees que el gobierno se arriesga a pagar el costo político de defenderlo, de mantenerlo, de hoy 9 de julio mandarlo ahí al acto? ¿Por qué? Porque el tema es este. Vudú no es una mosca blanca, no es una casualidad. Ellos son vudú. Digo, cuando vos tomás a los Cifrán, cuando tomamos a Zamora, que el otro día lo muestra la Nata, cuando tomamos al Perovi, y los funcionarios, los debidos, es decir, ellos son vudú, ese es el personaje. Entonces no es que le salió un corrupto y lo echamos. Agarraron a un militante de los nuestros. Un sistema. Claro. Entonces, yo lo protejo porque me protejo. Vos sabés que cuando vudú empezó a tener repercusión, algunos decían, este hombre va a ser el María Julia de otro. ¿Lo escuchaste? Esto Sí, en rueda de café. Sí, lo escuché y, bueno, por lo pronto está ocurriendo un fenómeno parecido con lo que pasó con Ricardo Jaime, ¿no? Una primera causa que avanzó y lo terminó complicando seriamente, disparó una serie de investigaciones. Con vudú está pasando más o menos lo mismo. Y más viniendo de afuera, ¿no? De su núcleo. Sí. Bueno, el primer procesamiento ya ahora derivó en una nueva citación para el 16. Están avanzando, acelerándose otras causas que enfrenta. De hecho, hay una novedad de estas horas muy interesante, que en una causa lo están investigando por recibir dádivas, porque en un acto político viajó a la ciudad de Necochea, desde Buenos Aires, en un vuelo privado. Y le preguntaron cómo se pagó ese vuelo. Y el dueño de la empresa aérea, que es un empresario fueguino de Tierra del Fuego, dueño de un casino de Río Grande, dice, no hay facturas. ¿Te acordás de Jaime que terminó, ahora está por enfrentar un juicio oral por recibir dádivas? Digo, esta es una información que no hay que minimizar, digo, porque puede ser el próximo problema inmediato del vicepresidente. Además, lo de Formosa es alevoso, ¿o no? Claro, lo de Olfan. Lo de Formosa y lo del coche ya es cartón lleno. Papeles truchos, ¿no? Lo de Formosa es el antecedente del caso Chicone. Ahí lo que está investigando la justicia es, sí, de All Found, una sociedad recién adquirida en ese momento por Alejandro Van den Broele, que se presenta para refinanciar la deuda pública formoseña sin experiencia, y que cobró 7 millones de pesos por eso. Lo que investiga la justicia es si detrás de esa renegociación hubo un interés directo de vudú, porque hubo una adenda que realizó él siendo ministro de Economía para quedarse con una parte de esos 7 millones. Eso... ¿Él puede llegar a encender el ventilador, Julio? ¿Puede encender el ventilador? Yo creo que el ventilador se va encendiendo solo. Es decir, en alguna medida él podría contar, pero no es ese el tema. Tirando de ese piolín van apareciendo toda otra cantidad de cosas. Va apareciendo un sistema. Sí, porque acá lo concreto es que hay de Santa Cruz un proyecto de poder y de ambición que después suma una ideología pseudo-revolucionaria que es página 2 y carta abierta.
Es una mezcla rara, donde el pragmatismo ambicioso es el que ejerce el poder y estos pseudo-revolucionarios tienen un lugar formal que le dan un sentido al absurdo. Entonces vos no sabés si están robando o haciendo la revolución. Es interesante que en el kirchnerismo, por lo menos, y esto ya no tiene que ver con la causa en sí, sino que más una mirada política desde la justicia, si se quiere, detrás de este discurso de ampliación de derechos, y también de acciones concretas de ampliación de derechos, que también las hubo en estos 10 años, anida un grupo de gente que está decidida a sacar dinero para sí mismo. Y esto no es novedoso, siempre hay corruptos en un gobierno. El tema es que la justicia no la han atendido como debían en estos 10 años, y esto es lo que posibilitó que en este momento, desde la justicia, haya esta especie de reacción para mirar claramente... Una venganza, ¿crees que es una Yo creo que es una falta de política para con la justicia. Y no estoy hablando de la servilleta menemista, que fue otra política para con la justicia. Pero eso no habla bien de la independencia de poderes. No, esto yo creo que no habla bien de cómo llevar a la justicia. Digo, no habla bien de cómo llevar a la justicia. Y bueno, pero se supone que actúa independientemente y te ataca cuando corresponda. Pero acá o te investiga cuando corresponda. Yo creo que al revés, lo que hubo fue un intento de dominación de la justicia, donde trataron de llevar a los jueces vía amenazas, vía presiones, a domesticarlos y a que se quedaran calmos, pero hasta que había poder. Pero cuando no hay poder, se acabó el sistema. O sea que lo lograron en un periodo. Digo, la justicia federal, como con todos los gobiernos. Se cargaron a Rigui. Se cargaron el caso Vudú. Sacaron al primer fiscal del caso Vudú, a Rívolo. Ahora Campagnoli está enfrentando un juicio político. Digo, está bien, puede haber o no motivos jurídicos para hacerlo, pero están llevando adelante un juicio político como si fuera una causa santa, digo, una cosa que tiene que ver con esta idea que hay sobre la justicia, creo yo, de sumisión. Y vos sabés lo que pasa en los matrimonios, digo, no hay comunión, si hay sumisión, no funciona. Pero el tema fue más lejos. El autoritarismo de ellos empieza con los medios, el primer gobierno que tiene radio, televisión y diarios propios. O sea, la fractura que hicieron nunca existió antes. Entonces, toman los medios, toman la justicia, toman todo el poder y en última instancia, todos los que pensamos distintos somos disidentes perseguidos. Es decir, creo que llegaron bastante lejos. Hace 1 año y medio estábamos con miedo de que esto se hiciera eterno, ¿o no? Que Cristina tuviera reelección eterna, que volviera... Ya no. No, ya el ciclo está terminado. Es decir, hay algo que no está en discusión. El ciclo del kirchnerismo terminó. El resto somos la democracia, que va de Wiener a Macri, pasando por Massa, por Scioli, por De la Sota. Eso es la democracia. Ahora, hacia adelante, eso va a haber que darlo por superado. Y en rigor, va a terminar siendo un partidito de un 6 y un 7%. El kirchnerismo sin poder. Una cosa es la obediencia al gobierno, el poder reparte prebenda. Oíme, Julio, el otro día lo escuchaba Artemio López, que decía que la base del kirchnerismo, del cristinismo en este momento era el 33%. Ya fuera candidato Scioli, Urribarri o no sé quién. Yo no lo escucho porque me aburro. Yo lo que te digo es, hoy por hoy, 2/3 partes. Es decir, ya se empiezan a correr, ya Pacho Donel se corre, ya se van corriendo de a uno. Cuando la deserción sea masiva, cuando un senador se pare y diga yo no sigo, se acabó el sistema. Ahora te digo, con Menem no fue igual. Hay gente que lo sigue, Hay gente que lo sigue. Fanáticamente. Bien, pero, digo, ¿qué pasa con todo eso? En el menemismo terminamos igual. Menem termina ganando con un 24%. Yo iba a la televisión, defendía a Néstor y había menemistas Zapata. Algunos de los que hoy son kirchneristas eran menemistas en aquel momento. Ahora siempre contra la corriente, Julio, siempre contra la corriente, digo. Si la corriente es decadente, sí, claro, en contra. Lo otro es ser oficialista por un carguito, eso es feo. Ahora, Julio, ¿qué le pasa al justicialismo, a los hombres del justicialismo? Cuando se cumplieron los 40 años de la muerte de Perón, acá hicimos un debate muy interesante con Sebrelli y Eduardo Amadeo, pero los dos coincidieron en que en el homenaje que le hizo Cristina Kirchner a Perón, en realidad casi lo utilizó a Vudú para decirle, bueno, a Perón le hicieron lo mismo, como si fueran equiparables Perón y Yo fui amigo de Néstor y Cristina, amigo de los dos, y discutí con los dos el tema Perón. Primero, ninguno de los dos había leído nada, ni de Perón ni de muchos otros. Digo, son de escasa lectura. Y segundo, nunca lo quisieron a Perón. Son los dos antiperonistas. ¿Sí? Sí, además te lo decían en la cara.
Pero eso, esta historia de que le fueron a pedir uno que apoye el proyecto de hacer la estatua de Perón, y él, ¿qué dijo? El monumento a Perón, ¿y qué dijo? Por ese viejo. No, ellos nunca lo quisieron. ¿Quién dijo eso? Cristina, cuando era senadora. Digo, ellos nunca lo quisieron. Por eso inventan a Cámpora, hacen una lectura de la historia que la reformulan toda. Es un cachivache. Por eso, el peronismo no se comió el marxismo cuando el marxismo invadía el mundo. Se lo va a comprar ahora. Cuando los chinos son capitalistas, los rusos se les cayó la muralla y nosotros nos compramos 4 marxistas que nos explican la plusvalía. Es grotesco. Y entonces, Julio... Esa era una virtud, no ser marxista. ¿No? Hablando de la continuidad, ¿quién vuelve? ¿El peronismo? ¿El verdadero? ¿Pero qué? El peronismo no ¿quién está más. El No está peronismo más. fue una etapa de la historia No está argentina. más. Ahora hacia adelante hay centro izquierda y centro derecha. Ok. Habrá peronistas y no peronistas de cada lado, como radicales, como socialistas, como liberales. Digamos, tenemos que hacer una integración y después que cada uno elija un rumbo hacia el futuro. El pasado no es lo que nos define. Se acabó. Yo lo quiero, Sebrelli, nos reímos, no. Digo, pero es pasado. Lo damos por hecho. Hay que superar la violencia, haciendo una autocrítica, y hay que superar el peronismo antiperonismo. Y hacia adelante ser democrático, que no es democrático el gobierno. Digo, es sectario, excluyente y estalinista. Un estalinismo aburrido, ¿o no? Hernán, en el tema de la justicia, ¿cómo crees que puede seguir el tema vudú? ¿Viene la indagatoria? Porque él dijo, quisiera ampliar, ¿vos crees que ahí... No, a ver... o es una amenaza? Desde el punto de vista del procedimiento, ya el juez decidió, Vudú está procesado, esto lo va a revisar la Cámara Federal, probablemente la audiencia ocurra después de la feria judicial de invierno, o sea, estamos pensando para agosto más o menos, en forma... Puede la Cámara confirmar el procesamiento, revocarlo. Pareciera, por lo que se está comentando, que puede ser que analice la calificación legal. Vudú está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles. Cohecho es decir que recibió una coima, y negociaciones incompatibles que se interesó por librar de sus problemas fiscales a Chicone. Por ahí la Cámara considera que estas dos conductas no constituyen estos delitos, que por ahí es un solo delito, por ahí se modifica esto. No creo que en el fondo cambie mucho la situación. Mientras tanto, la investigación va a seguir la instrucción del caso. El fiscal Dilelo dijo que probablemente para el año que viene esté elevada la causa a juicio. Es probable. No quiere decir que sea el juicio oral el año que viene. Recién el año que viene. Sino que se cierre la investigación y diga, esto es todo lo que pudimos averiguar hasta ahora de la maniobra, y que pase a un tribunal oral, y que después un tribunal oral decida la fecha en la cual va a juzgar a Vudú. Hay que ver si Vudú en ese momento todavía sigue en el cargo o si ya se terminó el ¿Hoy tiene mandato. fueros? ¿Tiene fuero Vudú? Sí, claro. Tiene fueros que le dan inmunidad de arresto y de... no le pueden allanar el despacho, por ejemplo. Tiene fueros. Pero los fueros no impiden que se lo siga investigando, bueno, de hecho que se lo indague, que se lo procese como está procesado. Digo, puede seguir esto adelante. El único momento en el cual el juez o el tribunal oral tiene que mandarle al Congreso la información y decirle no puedo avanzar más, es si decide que tiene que meterlo preso. Mientras tanto puede avanzar todo lo que quiera. Hernán, en el tema Campagnoli, ¿no? Porque realmente es un tema increíble, porque la persona que tenía que definir de alguna manera, la jueza que tenía que definir el tema del enjuiciamiento, primero tuvo baja presión, después alta presión, pidió licencia, estrés y ahora desapareció de la causa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se dice de esto? Yo creo que ahí hubo, primero, insisto, una hazaña en la persecución de un fiscal que si tiene alguna falla, algún problema, digo, hay instancias administrativas y disciplinarias, digo. Pero bueno, después se llegó a un juicio político en el cual no estaban dadas, según dice la defensa, y pareciera que es así, las garantías como para que si había algún problema con uno de los integrantes del jurado pueda ser reemplazado. De hecho, el suplente no estuvo presente en todas las audiencias, con lo cual, cuando se enfermó la doctora, el suplente no podía entrar y votar, como ocurre en cualquier juicio oral, que hay 3 jueces, un juicio oral prolongado, 3 jueces y un cuarto suplente. Como no estuvo, no pudo votar. Ahora tiene que empezar de nuevo el proceso. Yo creo que esto está destinado a que no va a ocurrir el juicio, y si no va a terminar con una impugnación en la justicia que va a hacer que finalmente se llegue al plazo de octubre, que es cuando el juicio se cae, si es que no hay ¿Qué ninguna... significa eso? ¿Que Campagnoli vuelve a su lugar? Yo creo que si se llega como está Sí. hasta ahora, trabado y judicializado,
Se va a llegar a octubre sin hacer el juicio y van a tener que reponerlo. Hay una cosa, la presión de la sociedad es tal que se empiezan a achicar los que tendrían que jugar de otra manera. Se enferman. Eso es un dato. ¿Me lo puedes contestar cortito? Sí. La gente de Lilita Carrió ha optado en su estrategia a criticar a Massa. Hay una frase de ella: si quedás embarazado de Massa, nace un Kirchner. ¿Qué opinas de esa frase? Yo no estoy de acuerdo en la destrucción. Creo que UNEN sería necesario como opción política y no sirve como destructor político. Que busquen candidatos que lo necesitamos en la grilla, porque son fuertes y son un pedazo grande de la sociedad. Si buscan matar a los otros, dejan de ser candidatos y eso lastima a la democracia. A los dos, muchísimas gracias. Gracias.